Continuamos en Vivir para Contar, conversando con Osvaldo Goizueta, el vasco Goizueta. Bueno, Osvaldo, nos contaste de tus inicios, tu infancia, tus recuerdos del campo, cuando se juntaban cada domingo ahí con los primos a escuchar a River por la radio. No había mucha diversión al fin y al cabo, pero era el atractivo. De tu buena infancia, de la disciplina que llevaba en casa, sobre todo mamá, de tu primer contacto en Tres Arroyos, al cual te viniste a vivir a los 7 años para seguir tus estudios. La inserción en Tres Arroyos no fue fácil, ¿no? Con una maestra que te agarraba con el puntero porque escribías con la izquierda y que te mandaron para el grado anterior. Y después, ¿cómo se fue encaminando esa vida en la ciudad? El primer año fue difícil. ¿Cómo se fue encaminando? Bueno, después viste que donde vivíamos nosotros, que era Falucho 70, había como de la edad de mi hermano y la mía, había un montón de chicos. Y bueno, ahí nos fuimos haciendo compañeros de ellos. Y bueno, ahí empezamos, como todo chico en esa época, se jugaba a la pelota en la calle. Bueno, y ahí fuimos haciendo amistad, fue pasando el tiempo. Y lógicamente de ahí es donde nace también un poco lo del básquet, pues jugábamos con una pelota a la chapita del número 70 al número 85, que había que pegarle la chapita, que eso era un doble, bueno, todo ese tipo de cosas, y así fue pasando el tiempo. Y ¿Te acordás de algunos amigos ahí del barrio, ahí de la infancia, adolescencia? Sí, y jugábamos tanto al fútbol como al básquet. Tempone, que después jugó al básquet en Huracán, Oldano, que jugó al básquet en Huracán, éramos todos ahí del mismo barrio. Eduardo Maschi, que bueno, él era también participaba, pero cuando sobraba uno era el relator, porque a él le gustaba relatar ya en esa época. Prefería quedarse afuera, Eduardo. Sí, él si sobraba uno era relator, si no, jugaba de arquero. Bueno, así fue pasando el tiempo, lógicamente. Bueno, terminamos toda la escuela primaria. Empezaron el secundario porque yo quería ir al campo, yo siempre quería ir al campo, entonces muy rebelde para ir al colegio, muy rebelde. Mi hermana era maestra, mi hermano estaba en Bahía, o ya iba a ir a Bahía para estudiar ingeniería porque él es ingeniero, y yo quería ir al campo, no quería estudiar. Bueno, al final abandoné, un desastre lo mío, con la escuela secundaria, terminé haciendo lo que se hacía en aquel momento en el Clerch, que ahí vos te hacían estudiabas contabilidad, que se llamaba. Máquina y contabilidad, ¿no? Máquina y contabilidad, bueno, estudié eso. Porque la época para ir al colegio secundario, en mi casa había un garaje, ahí en Falucho 70, yo lo tenía abierto al garaje, porque en esa época se podía dejar, o sea, sin llave, nada más que con la cerradura del picaporte. Yo salía y la mitad de los días dejaba los libros escondidos ahí para que no me molestaran, y no iba al colegio. Y la persona que sabía que yo hacía eso era mi hermana, pero no le decía a mi madre. Todo eso lógicamente un día se termina. El día que se terminó, bueno. Así es, tu hermana fue una gran protectora tuya, porque no solo boxeaba a los compañeros que ella cuando sabía. recién empezaste, sino también te protegía. Sí, yo hacía eso y ella sabía que yo lo hacía. Pero bueno. El básquetbol presente. El básquetbol presente. El básquetbol presente. Permitime decir una cosa, porque no todos lo conocen, ¿no? Los que tienen menos de 45 años, las últimas generaciones no lo conocen. Osvaldo Goizueta, en la Liga Tresarroyense de Básquet ganó 10 campeonatos oficiales, 4 con Huracán, 1 con Estrada, 5 con Costa Sud. Con en Interclubes ha perdido el número. Ganó 3 provinciales jugando para Bahía Blanca y ganó 6 torneos argentinos jugando para la provincia de Buenos Aires. Vale decir que en aquel momento no existía la Liga Nacional de Básquet, y los torneos argentinos era la gran cita deportiva del básquetbol nacional. Así es. Y tuviste el privilegio, Osvaldo Goizueta, este hombre, tuvo el privilegio de ganar 6 torneos argentinos con lo más granado del básquet nacional. Ese fue el recorrido en materia de básquet.
Bueno, ¿cuándo fue que definitivamente como adolescente te inclinaste por el básquet y sentiste que podías hacer diferencia, que eras diferente? Bueno, realmente, porque empezamos en ese momento, cuando yo tenía 12 años, con cebollitas ahí en el Club Huracán, con un profesor de educación física que se llamaba Amadeo Gorris. Después de los 18, en 6-7 meses, crecí a la altura que tengo, 1,90. Que eso me costó tener problemas de debilidad, tuve que estar en la cama. Claro, problemas de ligamentos. Claro, problemas de ligamentos, problemas de todo. Pero bueno, lo superé, gracias a Dios. Bueno, pero eso ayudó definitivamente para establecer una diferencia en el básquet, porque 1,90 m en aquellos años era 60 era... Claro. Bueno, ahí entonces, ¿qué sucedió? Después de ese estirón y eso, porque mis amigos realmente habían quedado en Huracán. Yo había ido a jugar a Estrada porque en Huracán no jugaba. Bueno, entonces ahí por mis amigos y qué sé yo ya me había hecho un poco alto, me estaba haciendo y eso, volví a Huracán. Así que ahí en Huracán Huracán salió 5 años, salió campeón seguidos, de los cuales yo participé en 4 campeonatos. Para el quinto volví a Estrada, porque Estrada se quedaba sin básquet, qué sé yo, y yo estaba muy integrado en el campo, casi no venía a entrenar. Bueno, entonces en Huracán había más condicionamiento para poder jugar de lo que había en Estrada, así que volví a Estrada. Ahí tenías, ¿qué edad? Y ahí tenía 21 años. 21 años. 21, estaba por cumplir 22. ¿Y en qué momento, a qué edad? Porque te llegó la gloria, te empezó a llegar ya a más edad, ¿no? Porque hasta los 21 años, hasta los 18 participabas. Sí. A los 20, 21 medio como que no jugabas. Y lo digo ¿por qué? Por el historial que marcábamos recién. Y en este programa hemos tenido posibilidad de entrevistar a 2 periodistas deportivos de dilatado recorrido acá en Tres Arroyos. Estamos hablando de Benigno Rogelio Di Marco y de Eduardo Maschi. Y cuando le pedimos los mejores deportistas de Tres Arroyos, los 2 te ubicaron como el mejor basquetbolista de la historia de Tres Arroyos. Haciendo la excepción en algún caso del caso de Locatelli, que está en la Liga Nacional y demás, pero para ellos sos el mejor basquetbolista de la historia de Tres Arroyos. ¿En qué momento comenzaste a sobresalir claramente? ¿A qué edad? Bueno, a mí a los 18, entre 18 y 19 ya empiezo a participar en la selección. Pero bueno, a participar como uno de los que tiene que estar sentado en el banco, o sea, prácticamente sin jugar. Después ahí, a la edad que tenía 20 años, se jugaban lo que se llamaba torneos regionales, que en esa época participaba Bahía con Tres Arroyos. O sea, era Bahía, Pringles, Tres Arroyos, Punta Alta y a veces Dorrego, Pigüé o Coronel Suárez. Y bueno, en ese torneo que se jugaba en Pringles, es como que ahí yo empiezo a destacarme. Porque no me olvido nunca, Bahía, que era el que normalmente ganaba, con Pringles, eran los 2 más ganadores que había. Un poco antes había sido Punta Alta el más ganador. Bueno, perdimos con Bahía en el último minuto prácticamente del partido. Y ese día yo tuve una actuación destacada. Y la final era Tres Arroyos Bahía. Y ya Freud era la gran figura del básquet de Bahía y del básquet argentino, había jugado selección argentina y todo. Y el director técnico de Bahía era un hombre que había estado en un momento dado en Tres Arroyos, que se llama Néstor Radiboy, un hombre que vive, que es muy mayor hoy. Entonces, para esa final, como él había estado en el básquet nuestro, él se iba a reforzar con un jugador de Tres Arroyos. Y tenía que elegir, de acuerdo a lo que fuera ese partido y lo que había sido el partido anterior, entre Mario Oldano, Daniel Pícaro y yo. Entre uno de los 3 iba a elegir. Y tenía dudas cuando se jugó esa final. Eso me entero yo después porque empiezo a participar con ellos. Bueno, y ese día me destaco yo. ¿En qué me destaco? Freud era el goleador de Bahía. Freud era un jugador en esa época que nunca bajaba los 20 puntos. Entonces a mí el técnico nuestro me pone a marcarlo a Freud. Y creo que es la historia de Freud que no hizo un punto.
sería que él estaba mal y que yo lo marqué bien, se habrán dado las dos circunstancias, y hizo 0 puntos Freud. Entonces radicó y dijo, este es el hombre que necesitamos. Y bueno, es como que quedé incorporado en ese momento al básquet de Bahía. Ellos cuando tenían que buscar refuerzo, siempre me buscaban a mí. No se sabía si yo estaba jugando bien, estaba jugando mal. Ellos me llevaban a mí. Y les cumplía la función, siempre les cumplí la función que ellos, para la cual me llevaron. ¿Te acomodaste bien al...? Me acomodé a lo que necesitaban ellos. A lo que necesitaba Bahía. Y eso fue determinante. Y fue más allá de ese día que lo marcaste a Fred. Exactamente. No, bueno, eso fue determinante para que me llevaran. Y después que yo me adapté al rol que tenía que cumplir en el básquet de Bahía. Y bueno, lo cumplí durante 7 años. Claro. Lo primero que hay que decir del Vasco Goizueta es que de los pocos refuerzos que llevaba Bahía, cuando pasaba a ser provincia de Buenos Aires, el Vasco debe haber sido más querido. Primero que su prestación nunca tenía dificultades o tranzas. El Vasco estaba, los argentinos hacían en la época la cosecha, el Vasco se bajaba al tractor y pasaba el colectivo, lo levantaba y se iba a jugar. Tipo de un gran corazón, fuerte presencia física, noble, metedor, que era muy querido por los líderes del equipo. Entonces el tipo aseguraba rebote, aseguraba presencia, marcaba uno de los grandes, y además era hábil para darse cuenta a quién tenía que pasar la pelota. Porque muchas veces, una selección es un reparto de roles donde no todos quedan conformes. El que tira 10 por partido en su club no puede tirar 10 en la selección, y el Vasco eso lo tenía asumido de un modo. Quizás por eso lo querían tanto, ¿no? Un tipo de, además tenía uno le miraba la cara y se daba cuenta que era un tipo sincero, honesto, no había forma que te mintiera. Lo apreciábamos al tipo. Claro, tuviste posibilidad de ganar 6 torneos argentinos, jugando con predominancia de jugadores, torneos argentinos, era la selección, la provincia de Buenos Aires, predominando los jugadores de Bahía Blanca, entre ellos Alberto Pedro Cabrera, más allá de Manu Ginóbili, el mejor jugador de vamos a excluir a Ginóbili, el mejor jugador de básquetbol, por lo menos creo que de la Argentina, ¿no? Excluyendo a Ginóbili, y alguno de la nueva generación, ¿no? El básquet de hoy, yo siempre digo lo mismo, de los que jugábamos en esa época, no sé el resto cuántos podríamos llegar a jugar. Cabrera seguro. En el básquet de hoy Cabrera jugaba. Aquí 5 segundos para terminar. Obras gana por 1 punto. Va a reponer Cabrera, vamos a ver quién busca, quién busca esa pelota. A la mitad del campo salió Cabrera para López, para Cabrera, va a terminar. Arrancó Cabrera, tiró. Ganó Bahía. Terminó. Ganó Bahía, un doble sensacional. Qué maravilla Cabrera lo que hizo, qué maravilla. La tiró zambullido en el aire, fue una enormidad. Se caía Cabrera. El equipo nuestro sale campeón y el premio del equipo campeón es que los 5 iniciales son jugadores de selección argentina para ir a jugar el Mundial de Chile. Y yo en esa época, o sea que yo era mío el puesto, pero yo estaba muy dedicado al campo y ya tenía prácticamente el manejo del campo en ese momento, y yo ya había faltado como 30 días de Tres Arroyos. Y estar con la selección argentina era estar 10 días o 15 días, después había que ir a concentrar a Buenos Aires, unos 15 días más o menos, o 20 días, y duraba 20 días el torneo. Y decidí no ir. Y Lustó, ese muchacho Lustó de Bahía, me dijo, te vas a arrepentir el resto de tu vida. Él era el que me decía que vaya, y bueno, yo al final no fui. Y después, bueno, lo veo alguna vez en Bahía, y cuando lo veo siempre le digo qué razón tenía. Qué razón tenía. Claro.